Bien, señores, vamos a continuar la segunda parte de esta charla de Operación Renta 2023 de este martes 11 de abril del 2023, contestando algunas preguntas que llegaron por el chat. Una relativa a el IFE laboral. Entonces, la persona que hizo la pregunta del IFE laboral, de si es renta o no es renta, le recomiendo que vea el oficio 77 del 7 de enero del 22 y leo la parte pertinente. Entendido que no existe norma legal que confiera un tratamiento tributario especial a los subsidios establecidos mediante la letra C del artículo 3º del Decreto Supremo 28, son aplicables las normas generales en la materia, siendo ingresos constitutivos de renta para quien los reciba en términos del artículo 2º de la LIF. Y la otra pregunta decía, ¿a qué se refiere la línea 54 de contribuyentes o entidades sin vínculo directo o indirecto con propietario afecto global? Se refiere a corporaciones o fundaciones sin fines de lucro que tributan con el impuesto primera categoría con tasa 25% y que no se han acogido al artículo 14A. A ellas es a las que se refiere la línea 54, corporaciones y fundaciones sin fines de lucro. Ahí vamos en este instante. Solamente habían llegado 2 preguntas hasta ese minuto. Las que lleguen en esta segunda parte serán contestadas al inicio de la sesión de mañana miércoles. Continuamos entonces. Continuamos con recuadro 2. Mayor valor obtenido en la venta de bienes raíces situados en Chile. Ahí hay otro requisito. Situados en Chile, efectuados por personas naturales no asignados a su empresa individual. Y yo te podría agregar otro requisito: bien enajenados después de 1 año de su fecha de adquisición. Ahora, es importante tener presente que la fecha de adquisición y la fecha de enajenación está basada no en la fecha de firma de la escritura pública, sino que en la fecha de inscripción en el respectivo conservador de bienes raíces. Esa es la fecha que manda como fecha de compra y luego posteriormente como fecha de venta. Esa es la que tiene que mediar mínimo 1 año o más para que opere el artículo 17, número 8, letra B. Entonces, ¿cómo se llena? Precio de venta, 400. Precio de compra actualizado, 300. Mejoras que hayan aumentado el valor de los bienes, en este caso no hay. Y si las hubiere, para poder ser consideradas como mayor costo, tienen que ser mejoras informadas a impuestos internos y que estén formando parte del avalúo fiscal sujeto a impuesto territorial. Deme cuenta cuántas personas avisan que construyeron una mansarda, un quincho, una bodega, una piscina, una pieza para la suegra, etc. Por eso que generalmente va a estar en blanco el código 1057. Mayor valor percibido o devengado, 100 millones. Ingreso no renta, saldo del año anterior, 70 millones, 2.764. Mayor valor, 29.9. 29.9 baja al código 1099 y luego en los 3
últimos códigos es donde el contribuyente elige libremente la tributación. O global complementario 1063, o reliquidación de global hasta 10 años para atrás, código 1064, o lo que escogimos aquí, mayor valor, sujeto al impuesto único del 10%, código 1065, 29.997.236, que va a dar a la línea 61, en donde le aplicamos la tasa del 10% y termina pagando 2.000.009. Aprox. Recuadro 4. Enajenación de acciones con presencia bursátil. Mayor o menor valor, observe cómo este tremendo recuadro solo se limita a pedir el resultado final. No pide el costo, no pide el precio de venta, no pide la corrección monetaria, pide la base imponible definitiva. Hecho todos los ajustes que indicamos en la hora anterior. 10 millones. Se traslada al 1814, al 1816, y de ahí se va a la línea 63 a pagar un impuesto único del 10% por enajenaciones efectuadas a contar del día 2 de septiembre del 22, no del 1, del 2 de septiembre. Que por ahí he leído el 1, no es el 1, es el 2 de septiembre. ¿Cómo queda la aclaración de este contribuyente persona natural? Línea 1. Retiros totales de una empresa 14A y de otra 14D3, cuyos datos los dimos en la hora anterior, 72 millones. El retiro del 14A viene con un crédito sujeto a restitución. 17.753.424. Y el crédito de la 14D3 es un crédito no sujeto a restitución y va al código 1025, 2.666.664. Está claro entonces que con restitución, créditos provenientes de un 14A. Sin restitución, créditos provenientes de un 14D3. Pero luego hay otra subdivisión que dice sin devolución, con devolución, sin devolución y con devolución. Otra característica, además de la otra anterior de ser con restitución o sin restitución, que se refiere a que el contribuyente debe devolverle al fisco un 35% del crédito, eso significa con restitución. Y sin restitución significa que no, que utiliza los 2.600.000, los va a usar completo, sin elástico. Pero cuando luego más abajo dice sin devolución o con devolución, se refiere al tratamiento del eventual remanente del crédito que quede al final del día a favor del contribuyente. Lo normal, lo estándar, es que el crédito primera es con derecho a devolución, lo que sobra. Pero ¿cuándo es que hay que informarlo como sin devolución y que solo sirve para imputarlo y lo que sobra no se devuelve? ¿Cuáles son los principales hechos? Los dos principales, los más comunes. Una lista como de 6, pero hay que llegar hasta la ley Navarino. Pero ¿cuáles son los dos más de aplicación general? Primer caso, cuando la primera categoría ha quedado cubierta en todo o en parte por el crédito de impuesto territorial. ¿En qué actividad se da el caso de que el territorial
sirve de crédito contra la primera categoría en la actividad agrícola. Una actividad agrícola sometida a renta efectiva, la parte de la primera categoría cubierta con territorial llega al global como crédito no sujeto a devolución. Primer caso. Segundo caso, quizás más amplio que el anterior, o de mayor envergadura. En toda la actividad de la construcción y de la actividad inmobiliaria, constructora que construye por cuenta propia para vender, o inmobiliaria que encarga a la constructora construir para luego la inmobiliaria vender, en ambos casos, todo el impuesto territorial que paga la constructora o la inmobiliaria por los inmuebles ya terminados, que tienen rol individual, pero que no están vendidos todavía y que pueden demorarse 6 meses o 6 años, durante todo ese tiempo, ese tremendo territorial es crédito contra la primera categoría. Y ahí usted tiene el germen de un crédito que llega a global no sujeto a devolución. Y segundo caso, cuando la primera categoría es cubierta en todo o en parte por el crédito IP, no IPO, IP, impuestos pagados en el exterior. Esa parte de la primera categoría cubierta con el crédito IP llega a global como crédito de primera no sujeto a devolución. Esos son los casos más importantes. Y después están, si usted quiere seguir ahondando en la lista, los casos de la ley Austral, la ley Navarino, en las cuales las empresas acogidas a esa franquicia para esa 12ª región de Magallanes, esas empresas no pagan primera, pero la ley le otorga a sus dueños o socios accionistas un crédito ficto, como si la empresa hubiese pagado la primera categoría. Como es un crédito ficto regalado por el fisco, es un crédito no sujeto a devolución. Ya. En este caso, además de los retiros de la línea 1, tenemos los honorarios en la línea 7, 6 millones. En la línea 12, la pensión de vejez. En la 14, se suman los créditos de primera categoría de la línea 1, 20.420.088. Subtotal, 110.420.088. Y el impuesto según la tabla de global genera un tributo de 21.532.856. Y aquí viene el balde de agua fría. Línea 27. Débito fiscal por restitución del crédito primera. El código 1035 es exactamente un 35% del código 1024. Un 35% del código 1024 en nuestro caso. ¿Y cuánto es eso? A favor del fisco, 6.213.698. Línea 44, menos el impuesto único retenido sobre la pensión de vejez. Línea 46, el crédito primera categoría informado en la línea 1, en los códigos 1024 y 1025, que suman 20.420.088, se rebaja en la línea 46, generando un global determinado de 7.242.763.
7.242.763. A los cuales hay que agregarles el impuesto de la venta del bien raíz. Línea 61. Base imponible 29.9. Impuesto del 10%, 2.000.009. Más la venta de acciones con presencia bursátil. Base imponible 10. Tasa 10. Impuesto 1.000.000. Menos retención de las boletas de honorario 3.675. Impuesto determinado 7.567.487, más un reajuste que mientras se preparaban los ejercicios no se conocía, y por eso pusimos un 1,5 supuesto. Usted ya sabe que con su lápiz y su mano, usted debe colocar ahí 2,1. Y termina pagando 7.680.999. Con ese reajuste supuesto del 1,5, quedamos corto, no fue 1,5, fue 2,1. Caso 2. Sociedad de personas que percibe dividendos de fuente chilena y de fuente extranjera. Sociedad de personas acogida al 14A, compuesta por dos socios, Alberto y Vicente, con un 80 y un 20% cada uno. Total de capital aportado por los socios, actualizado a diciembre del 22, 139.698.900. Ese no es el capital propio, es el capital escriturado, capital según escritura. Saldo de registro de rentas empresariales a diciembre del 21. RAI 15.274.668. TAN 98.592. Que lo que dan diferencia entre depreciación acelerada y normal. REX, rentas exentas de global 61.620, ingresos no renta 147.888 y un SAC negativo de 92.466. ¿Qué es lo que puede provocar que un saldo de crédito, que debería ser siempre un saldo positivo, derive en un saldo negativo? La obligación que existe de imputar a ese SAC el crédito que corresponde a gastos rechazados y pagados, agregados en la base primera y que no están afectos ni al 40% ni al global complementario. Ese agregado a la base imponible provoca un mayor pago de primera categoría. Pero luego, como esas cantidades ya no están disponibles para los socios, deben consumir el crédito que a ellos corresponde. Y ese consumo, como es a todo evento, puede tener que hacerse a un valor de SAC inferior al monto que ellos consumen, generando una cifra negativa. Tercer elemento, capital propio tributario positivo, informado en el código 645 del recuadro 14 del año pasado, 138.784.176. ¿Cuál es la diferencia conceptual para alguien que esté llegando por primera vez al área tributaria? No todos tenemos 50 años de servicio. También alguien puede tener 6 meses, como alguna vez los tuve. Arriba dijimos capital escriturado, lo que los socios aportaron como capital. Capital pro tributario, el patrimonio tributario,
todo el total de activos menos pasivos. Por lo tanto, está el capital inicial más todas las utilidades acumuladas hasta el día de hoy en contexto tributario. Esa es la diferencia entre capital aportado por los socios, según escritura, y patrimonio tributario, capital propio tributario, total de activos a valores tributarios menos pasivos exigibles con reconocimiento tributario 138, 784, 176. Retiro de los socios durante el año. El 20 de mayo, Alberto retiró 57.6. El 13 de junio, Vicente retiró 14.4. Actualizados, en total, los retiros fueron 77.068.800 pesos. La empresa pagó el año pasado una primera categoría reajustada de 21.772.800 y antecedentes de la renta de fuente extranjera. Abrir los ojos. Dividendo de fuente extranjera percibido el 10 de agosto en dólares 10.000. Tipo de cambio observado el 10 de agosto, valores reales, 900 pesos, 78 centavos. Impuesto a retención soportado en el extranjero, 15. Impuesto corporativo soportado en el extranjero, 32. Desarrollo. Primera tarea, determinar el crédito por los impuestos pagados en el extranjero. La renta neta percibida y contabilizada, renta neta que llegó a través de un banco, fue $10.000. Eso es lo que llegó a Chile. Como yo llevo la contabilidad en moneda nacional, no puedo contabilizar $10.000. Tengo que contabilizar los $10.000 en pesos según el tipo de cambio observado en el día que percibí la remesa. Y por lo tanto, aboné a otros ingresos en pesos 9.007.800. No existen gastos relacionados con la obtención de este dividendo. ¿Cuáles fueron los impuestos efectivamente pagados en el exterior? Sé que la remesa fue afectada con una retención del 15%. Por lo tanto, tomo los 9.700.800, los divido por 0.85 y descubro que la remesa bruta antes de retención era 10.597.412 por 15%. ¿Cuánto me retuvieron en pesos afuera? 1.589.612. Sé a su vez que aparte del impuesto de retención, la empresa pagó un impuesto empresarial, un impuesto corporativo de un 32%. Por lo tanto, tomo los 10.597.000, los divido por 0.68 y descubro que la utilidad bruta antes de impuesto corporativo era 15.584.429. Por 32%, la empresa pagó 4.987.017. En total, en pesos, los impuestos pagados afuera ascendieron a 6.576.629. En Chile solo se pueden utilizar hasta un tope de un 35%. Ya sea que provengan de países con convenio o sin convenio, el tope se uniformó a contar del año 20, se uniformó en 35%. Entonces, tomo los 9.700.800 que fue la remesa neta que llegó a Chile, le sumo los impuestos pagados afuera y llego a un total de 15.584.429. Lo multiplico por 35 para ver el tope chileno y me da
5.454.550. Ya está claro que no voy a poder recuperar todos los impuestos foráneos, sino que en este minuto, este tope individual me da 5.4. Pero ocurre que existe un tope global que se calcula así. Se toma el dividendo neto, 9.700.000, se le suma la cantidad menor entre impuestos soportados y el tope individual, que fue 5.454.550, determino un valor de 14.462.350, y a esa cantidad se le aplica la tasa 35, dándome una cifra de 5.061.823. Crédito IP definitivo, la cantidad menor entre el tope individual, que era 5.4, y el tope global, que acabo de determinar, de 5.061. Conclusión, el crédito que voy a usar en Chile, en parte contra la primera categoría, y lo que sobra contra el global, es de 5.061.823. De esos 5, ¿cuántos voy a consumir contra la primera categoría que está afectando al dividendo? ¿Cuál es el monto del dividendo que va a quedar grabado con la primera categoría chilena? Es el dividendo neto que llegó, los 9, incrementado en el crédito que la ley chilena me otorga, 5.061.823. Conclusión, este dividendo tiene una presencia en la base imponible ascendente a 14.069.623 por 27%. Conclusión, de los 5.061.000, imputo contra la primera categoría 3.798.798 y me sobra para el global complementario, para la columna SAC IP, saldo de crédito IP, impuesto pagado anterior, me sobra 1.263.025. Toda esta tarea previa hay que hacerla antes de llegar a la base imponible. Ahora sí. Resultado financiero a diciembre del 22, donde se incluye el dividendo extranjero neto que llegó a través de un banco por 9.780.000. 106.1.306.626. Agregados: multa municipal pagada reajustada 50.000, reajustada 55.550. Donación a un club de golf 200.000, reajustada 222.200. Pago no acreditado su naturaleza ni efectividad, actualizado 870.400. Colegiatura pagada al hijo del socio Alberto, 4 millones, fue en diciembre, 4 millones. Más crédito total disponible por impuestos pagados en el exterior, 5.061.823. Corrección monetaria por disminuciones de capital basada en los retiros de los socios, 5.068.800. Provisión para pagar primera categoría de la T23, 38.693.374. Provisión para pagar el impuesto único del 40% del artículo 21, su primero, 348.160. Tugar. ¿Cuál de esas partidas es la que está quedando afectada con el 40? ¿Será la multa municipal, señor? No. ¿Por qué no?
porque el propio artículo 21, inciso segundo, dice que las partidas que están ahí comprendidas no se afectan con el 40. Y dentro de ellas están todas las sanciones que aplica el fisco y municipalidades. Por lo tanto, esto queda agregado en primera y punto. ¿Será, señor, la donación al club de golf reajustada? ¿Es un gasto aceptado? No. ¿Es un gasto rechazado? Sí. ¿Es un gasto rechazado acreditado? ¿Está la comprobación que es una donación al club de golf? Sí, tengo un comprobante. Está acreditado. Por lo tanto, al estar acreditado, ya no lo afecta el impuesto único del 40, porque el impuesto único del 40, sepa usted que desde el año comercial 20, requiere que el gasto no esté acreditada su naturaleza ni efectividad. Y en este caso, está acreditada la naturaleza y la efectividad, pero la ley no la acepta, conforme, no la acepta y se agrega en primera y punto. En primera y punto. En cambio, mira lo que viene a continuación, lo que acabo de decir. Un voucher que dice gastos varios, 800.000. No hay boleta, no hay factura, no se conoce la naturaleza ni efectividad del gasto. Ahí entra a tallar el nuevo artículo 21, inciso primero, vigente desde el año comercial 2020. 40%. ¿Y cuánto es el 40% de 8,70%? 3,48, 1,60. Pero señor, y mire lo que viene después. Colegiatura pagada al hijo del socio Alberto. ¿Va a aceptar la ley de la renta un gasto personal de un socio, como es educar a sus hijos? Por supuesto que no. Entonces, es un gasto rechazado. Perfecto. ¿Está acreditada su naturaleza hoy día? Sí. Pero este gasto rechazado ha beneficiado a un socio o accionista de la empresa. Y entra a tallar ahí el artículo 21, inciso tercero, que dice que cuando un gasto rechazado y pagado ha derivado en un beneficio a un socio o accionista de la empresa contribuyente de global complementario, ese gasto va directo, sin pagar primera, sin pagar 40% a nivel de empresa, va directo a la línea 3 de global del socio para pagar la tabla de global más una tasa adicional de un 10% que lo veremos en un rato más. Conclusión, de todas las partidas que se agregaron, solo una paga 40 y otra paga el 21, inciso tercero, que es en vez de primera y en vez del 40, el global con un recargo de un 10%. Subtotal, 215, 626, 933. Deducciones. Todos los dividendos de fuente chilena son una deducción de la renta imponible de primera categoría, más no los dividendos de fuente extranjera. Y por eso el dividendo de fuente extranjera quedó formando parte. Y no solo él, sino que el crédito que la ley chilena reconoce por lo pagado afuera. En cambio, todo retiro o dividendo de fuente chilena, si está abonado a ganancia, es una menor base imponible porque se asume que la primera categoría ya fue pagada, ya fue cumplida a nivel de la empresa emisora que reparte el retiro del dividendo. En cambio, cuando una empresa extranjera reparte un dividendo, por supuesto que esa empresa extranjera no ha pagado nuestra primera categoría y la tiene que pagar el contribuyente beneficiario en Chile. Este dividendo proviene de una pyme con un crédito de 222.222 y la pyme como tal
informa, mirándose ella en el espejo, dice, este es un crédito no sujeto a restitución. Y lo informa con el código, perdón, con el factor 0,11 y dice que son 222.000 pesos y le pone a la DJ o al certificado, le pone no sujeto a restitución. Sin embargo, en pocos minutos más, pero lo digo al tiro por si usted puede pestañear, o le da apetito se va a hacer un sándwich, ¿ya? Porque yo no lo veo usted, si está con la cafetera, si está con, ya, con una Coca-Cola, casi digo piscola, Coca-Cola. A mí me está dando sed de piscola. Entonces, se lo digo al tiro, en la medida, y aunque más no sea esto lo más importante que usted captó hoy día, o lo único que captó, en la medida que una pyme reparte un crédito no sujeto a restitución y lo recibe la 14A, se transforma en sujeto a restitución porque la receptora es 14A. Es un crédito trans. Sale no sujeto y al ser recibo 14A, más rato, vamos a ver, más rato, va a estar en el SAC de la 14A, columna sujeto a restitución. Y otra cosa más, si en este mismo año alcanzara a repartirse el crédito, sale informado con el factor 0,369863 y no con el factor de origen, con el factor correspondiente a la tasa de primera de la empresa que efectúa el reparto final al socio de Global Complementario. Sale con un ADN y en la receptora transforma su ADN. Enseguida, factura por cobrar castigada tributariamente por haber cumplido 365 días de morosidad. Sepa usted, por si no lo sabe, que desde el año 2020, en el artículo 31, número 4 de créditos incobrables, se agregó una nueva opción, aparte de las que ya existían de haber agotado prudencialmente los medios de cobro, se agregó otra más simple. Morosidad de un año, chao. Sin ninguna otra diligencia. El solo paso del tiempo habilita para tributariamente castigar una deuda morosa por haber cumplido 365 días. Y como financieramente la empresa no está aplicando esa norma tan generosa o tan precipitada, seguramente la tiene, no seguramente, la tiene en su activo todavía. Y tributariamente la ley le dice, no, si quiere la castiga al tiro, si quiere es una opción. Y toma la opción y la castiga por el solo hecho de una morosidad de 365 días o más. 2.800.000. Deducciones. Dije recién, el pago no acreditado de 8.70% va a pagar 40% en vez de primera categoría. Y por eso tenemos que rebajarlo de la base primera para que no pague 40 más 27. Es lo uno o lo otro, no ambas cosas. Y lo mismo, la colegiatura del socio, del hijo del socio, va a pagar su global más un recargo del 10%, en vez de la primera categoría, no además de la primera categoría. Por lo tanto, se rebaja también los 4 millones de pesos. Los 8.70 para que paguen 40 a nivel de empresa. Y los 4 millones para que paguen el global a nivel del socio, que fue el beneficiario del pago de la colegiatura de su hijo. Interesante, ¿eh? Enseguida, se rebaja la corrección monetaria del capital propio tributario inicial, 18.458.295,
y se llega a una renta imponible de 187.498.238 antes del incentivo al ahorro que contempla el artículo 14, letra E. Como esta es una empresa que no vende más de 100.000 UF, 100.000 UF son como 3.600 millones de pesos, y esta empresa está bajo ese nivel, tiene la opción, si quiere, de acogerse a este incentivo al ahorro que voy a explicar. La empresa se acoge para poderlo explicar. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste, primero, conceptualmente, en una rebaja del 50% de la base imponible que no haya sido retirada ni haya sido objeto de un flujo hacia afuera de la empresa. ¿Y cómo se determina la base imponible que ha quedado retenida en la empresa? Tomando estos 187 y restándole, primero, todos los retiros anuales reajustados. Y aunque aquí no los hubo, hubo, pero afectos. Lo que le quiero decir, se rebajan todos los retiros, afectos, exentos o no renta. Todo lo que fue un flujo de egreso que se fue de la empresa. Reajustados. Menos intereses y multas municipales. Se fueron, las tiene la alcaldesa. De Providencia, de Santiago o de Viña. Todo el arco iris. Se fue al club de golf la donación. Se fue a tesorería, la primera categoría pagada el año pasado, y por lo tanto, la parte de la base imponible que ha quedado retenida dentro de la empresa, 88, 378, 888. ¿Cuánto la rebaja? La mitad de ello. ¿Cuánto es la mitad? 44, 189, 444. Esta rebaja tiene un tope. Esa rebaja, que fue en este caso 44 millones, no puede exceder este año de 175.554.900. Y así se llega a una renta imponible de primera definitiva de 143.308.794. A la tasa 27%, 38.693.374. Notas al pie, este incentivo al ahorro es solo para empresas del 14A o del 14D3, cuyo promedio de ingresos brutos del giro deje fuera una venta de activo fijo, deje fuera una venta extraordinaria de derechos sociales en otra compañía, deje fuera una indemnización por terremoto, siniestro, incendio, volcamiento, salteo, saqueo. Eso no son ingresos del giro. ¿Cómo va a ser del giro autoprovocarse portonazos o autoincendios? Entonces, siempre que se pase de 100.000 UF, considerando ingresos también de empresas relacionadas en los términos del artículo 8º, número 17 del Código Tributario, que habla del controlador, las controladas, la matriz, las filiales, las coligadas y las coligantes. La determinación de la ley de primera categoría se debe además informar al servicio a través de la DJ 1926, cuyo plazo vence el día 30 de junio del 23. Pero, independiente de eso, ahora, en el formulario 22, debe determinarse esta renta imponible a través del recuadro número 12. Recuadro número 12. Base imponible primera categoría, régimen 14A. No se confunda con el D3 ni con el D8. Ingreso del giro 217, 340, 360. Renta de fuente extranjera 15.584, 429 corresponde
al monto bruto del dividendo de fuente extranjera y a través del código 1671 se deduce el monto de los impuestos pagados en el exterior, generándose en definitiva un monto neto entre el código 1658 menos el 1671 de la realidad, 9.007.800. Otros ingresos percibidos de vengados, 2 millones, corresponde al dividendo de fuente chilena. Remuneraciones, 28 millones. Gastos por impuesto a la renta e impuesto diferido, los 38.600.000 de primera categoría, más el impuesto único del artículo 21, inciso primero, 39.041.534. Otros gastos deducidos de los ingresos brutos, 6.576.629. Resultado financiero del código 1672, 106.1.306.626. Ese código, y aquí comienzan las inconsistencias y el viacrucis del contribuyente, este código debe ser idéntico al resultado financiero. Entonces hay que mover para arriba, para abajo la cifra hasta que calce, ¿ya? Usted no lo haga, usted revíselo o no. Enseguida, pueden llegar al resultado financiero por separado en el código 16.3 los débitos que usted cargó a la cuenta corrección monetaria, que corresponde en este caso a la revalorización del capital propio. Y por separado, con signo más, los abonos que se hicieron a la cuenta corrección monetaria y que corresponden a las reversiones de las disminuciones de capital, 5.068.800. Código 1144. Partidas del artículo 21, inciso primero, no afectas al impuesto único 40 y partida del 21 segundo reajustadas. Corresponden en este caso a la multa municipal 21, inciso segundo, y a la donación al club de golf, que corresponde a un 21, inciso primero, no grabado con impuesto único al 40, porque está acreditada la efectividad del desembolso y no ha beneficiado a un relacionado con la empresa. 277 y 750. Después, con signo más, rentas tributables no reconocidas financieramente, 5.061.823. ¿Qué es lo que es? Ojalá que el recuadro viniera con estas glosas que yo explico. Corresponde al monto del crédito IP que debió agregarse a la RLI de primera categoría. Código 1678. Gastos que se deben agregar según 33 número 1 corresponden a gasto no acreditada efectividad, 8,70%. Colegiatura de hijo, 4 millones. Provisión impuesto a la renta, 39. Observe, el 1678 se suman todos los gastos rechazados. Ahí, sin distinguir si van a pagar primera, impuesto único al 40 o global. Primero se agregan todos. Otro código más abajo depura el tema. Código 1176, menos castigo de deudas incobrables, 2.008.000. Y aquí viene lo que estoy anticipando. Código 1682, con signo menos. Gastos rechazados, afectos al impuesto único al 40. Se restan 870.400 que se habían agregado en el 1678. 1683 se resta gasto rechazado, afecto al global según artículo 21, inciso tercero. Se restan 4, los mismos 4 que había agregado
N1678. Ay, 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 es que cuesta sacarse un 7 en esto, ¿eh? Enseguida, con signo menos, dividendos y utilidades sociales, corresponde al dividendo de fuente nacional. Yo le voy explicando a qué corresponde, el formulario no habla. 2 millones de pesos. Finalmente, RLI antes de rebaja del incentivo al ahorro, 187.498.238, menos incentivo al ahorro, 44.189.444, renta imponible definitiva, 143.308.794. Línea 53, empresas 14A, 143.308.794. Columna rebajas, esa columna siempre debió llamarse crédito, no es una rebaja, es un crédito contra el impuesto. ¿Cuál crédito? El crédito IP. 3.798.798. Impuesto determinado, 34.894.576. En cuanto se utiliza un crédito en el código 1111, usted lo debe identificar a qué corresponde el recuadro 8. Se va al recuadro 8, que tiene una amplia canasta de crédito, y ubica el que anda buscando. ¿Y cuál ando buscando? El crédito IP, código 841. Crédito por impuestos soportado al extranjero, 3.798.798. Y enseguida se toma aire y se continúa. Estamos en un cliente o un contribuyente según el lenguaje que utilizamos adentro o afuera. Y vamos fluidito, que todo, va todo cuadrando. Ay, ay, ay. Recuadro 14. Razonabilidad del capital propio tributario del artículo 14A. Capital propio tributario positivo inicial corresponde exactamente al que la empresa dejó informado el año pasado en el código 645, que es el último código de este recuadro. El capital propio que usted dejó informado, no usted, el contribuyente. El capital propio que el contribuyente dejó informado el año pasado en el código 645 es el valor de apertura hoy en el código 1145 histórico. Porque el reajuste viene por separado en el 1177, 13,3. Y luego, código 1694. La flamante renta imponible recién determinada, ahí está en la línea 53 arriba. 143, 308, 794. Más los retiros o dividendos percibidos en el año, esos que no quedaron en la base imponible. Los de fuente chilena. No son base imponible, pero son mayor capital propio, por supuesto. O con esa plata no se pueden comprar huevos. 2 millones, se suman. Pero luego, el capital propio disminuyó por los retiros que hicieron nuestros socios. 77.068.800. Disminuyó nuestro capital propio por las partidas del artículo 21, no afectas al impuesto Unión 40, y del 21 segundo, cuya explicación está al pie. Ese código 1697 es la sumatoria de la primera categoría de la T22, más la multa municipal y más la donación.
77 millones, perdón, no sé, perdón, 22 millones, 050, 550. Y luego, con signo menos, crédito total disponible, imputable contra impuestos finales, el crédito IPE que está esperando ser utilizado por los socios a nivel de global complementario cuando corresponda, 1.263.025. ¿Por qué se resta? Vamos más allá de que se suma y se resta, pues, y ahí lo dice, pero el concepto. ¿Por qué ese crédito quedó sumado a la base imponible? Entonces está apareciendo como mayor capital propio. Pero ese crédito no es un incremento de patrimonio de la empresa, porque lo van a utilizar los socios en su global completa cuando corresponda. Por lo tanto, se rebaja, porque está integrando la base imponible, este 1.263.025. No es un flujo, no es un flujo de ingreso. Ahí sí que no ha habido nunca una caja en la cual ingresaron estos créditos foráneos. Y luego, mira, el que da y quita. Me dieron un incentivo al ahorro y ahora para el capital propio se suma, porque obviamente esa rebaja de base imponible basada en el 14, letra E, será menor base imponible, pero no es menor activo. Esa plata está en caja, está en banco, está en mercadería, está en cuentas por cobrar, está en cualquier cosa. Como anda buscando el capital propio, se suma, se repone. Conclusión. Mi capital propio tributario positivo al cierre del 22, 246, 358, 334. Usted me preguntará, ¿y qué trascendencia tiene la correcta determinación de capital propio? ¿Es un mero dato informativo? ¿Es para que el alcalde cobre la patente como lo fue durante muchos años atrás? No. Hoy día es la pieza fundamental para determinar el RAI. Sin este capital propio, no hay RAI correcto. Si no cifra correcta, no hay RAI correcto. Si esto está correcto, al menos estamos bien en el punto de partida para determinar el RAI en el recuadro 13. Observe cómo parte el RAI. Capital propio recién determinado. Está calentito. Chiquelo, convénzase. 246, 358, 334. Enseguida, como en ese capital propio están disminuidos los retiros que efectué durante el año, y estoy tratando de determinar las rentas afectas acumuladas en la empresa antes de retiros, debo reponerlos. Porque este RAI es precisamente la base para saber si los retiros que efectué encuentran agua o no en la piscina. Entonces, primero lleno la piscina con toda el agua que incluye el capital propio, más los retiros que ya efectué. Y una vez que llené el agua con la piscina, veo esa agua para cuántos retiros del año alcanza. Por eso que ahora primero se reponen. Y llego a un subtotal de 323. Pero en ese capital propio, en esa cuenta caja, banco, mercadería, cuentas por cobrar, etcétera, hay ciertos flujos originados en rentas exentas o ingresos no renta. Y están en el capital propio. Porque no hay una caja, una cuenta caja renta y una cuenta caja no renta, con la cual no puedo ir a la cuenta alemana. No puedo comer un lomito, por supuesto que no. La cuenta caja o la cuenta banco es una sola. Y ahí no se distingue si es renta o no es renta. Entonces, están en el capital propio, están. ¿Dónde se depura? En el RAI. Y en el RAI que anda buscando la renta afecta, saco lo que no está afecto. La antítesis. El otro lado de la medalla. Saco lo que está exento. Saco lo que no es renta.
Váyase por lo conceptual más que por los códigos. Usted no es programador. Usted tiene que entender la conceptualización que hay detrás para poder auditar correctamente lo que sus ojos miran en una pantalla. Los software después no hablan. Habla usted con el contribuyente. Y ahí funcionan la materia gris y el conocimiento de cada uno. Usted no puede dejar los dos tablets conversando e irse a tomar un café mientras tanto al Starbucks. Entonces, tiene que haber un conocimiento más allá de código tanto, suma, resta, este suma, este tiene que ser igual al cero, tiene que haber una doctrina, un concepto detrás. Un reason why. Porque si no bastaría que yo le dejara los apuntes, me voy para la casa. Si ahí está la suma y está la resta. ¿Cómo voy para la casa si estoy en la casa? Cuesta irse para la casa ahora. Bueno, entonces, menos el saldo positivo de REX al término del año. Si usted se quiere convencer, si está auditando, mírele el SAC a esta empresa. Veamos si es no el SAC, el REX. Ahí está el REX. Ahí está el REX. 69.815 más el ingreso a la renta. Ambas partidas no están afectadas. Una porque está exenta y la otra porque no es renta. Y eso lo andamos rebajando. Del capital propio, el de capital propio, que sirve de base para las rentas afectas a impuestos RAI, se deduce lo que no es renta afecta. Y no es renta afecta el REX y el INR. 167.557. Ya. A mí me da lo mismo que a usted. 237.372. Ya. Hasta ahí tenemos el capital propio tributario, incrementado los retiros que lo habían disminuido, y menos lo que no es renta o exento. Pero ando buscando las rentas afectas. Entonces, ¿qué es lo que falta restar a este patrimonio tributario para decir, esta es la renta que al ser retirada tiene que pagar global? El capital aportado por los socios. Si no me hace tributar hasta por el capital que aportamos el año 90. Ando buscando la utilidad acumulada, no el capital aportado. Entonces ahora cobra importancia el primer dato que dimos a una hora atrás. Capital escriturado, capital social efectivamente aportado por los socios, actualizado diciembre del 22. 139, 698.900. Y ahora sí, si al patrimonio tributario le restamos el capital aportado por los socios y ya sacamos lo que no era renta, lo que era exento, quiere decir que el saldo es la renta afecta a impuestos finales acumulada en la empresa, todavía no retirada. Es el RAI antes de retiros. 183.490.862. Y por eso que es tan importante que en este código 844 se esté restando el capital efectivamente aportado por los socios, depurado de los aumentos de capital financiados con capitalización de las utilidades de los últimos 40 años. Porque usted en ese capital también incluye la utilidad de que cada 6 años o 7 años usted fue a la notaría y capitalizó utilidades, y usted toma ese capital, se queda sin RAI. Porque eso es lo que andamos buscando. Por lo tanto, usted no basta con que le pida la última escritura. Tiene que ver todas las modificaciones y aumentos para ver si los aumentos fueron con platita fresca, que salió así, salió del bolsillo, salió y la aporté las 20 luquitas.
si fueron aumentos financiados solo con capitalización de utilidades, usted debe depurar ese capital, si no se está quedando sin RAI. Y si la empresa en 40 años ha tenido 15 modificaciones de factor social, tengo que revisarlas todas. Se la dejo. Se la dejo picando. Sí. ¿Sabe, señor González, lo que siempre me asalta la duda y nunca me ha quedado claro? En el tema exacto que te está hablando de este código 844, que ahora me doy cuenta toda la importancia que tiene, y los aportes de capital financiados con retiros reinvertidos, ¿y son capital o no? Y la respuesta es, depende. ¿Y de qué depende? Como dice Jarabe de Palo. Depende. ¿De qué depende? De si los retiros reinvertidos en su momento fueron a dar al FUT o fueron a dar al FUR. Los retiros reinvertidos que en su momento fueron reconocidos en el FUT no forman parte del capital pagado y aumentan el RAI. Por consecuencia, aumentan el RAI, porque disminuyen el capital aportado. Por el contrario, los retiros reinvertidos que fueron a dar al FUR, no FUT, que fueron a dar al Fondo de Utilidades Reinvertidas, sí son mayor capital pagado y disminuyen el RAI. Así de caprichoso este temita. ¿Y de qué depende, señor González, que hayan ido a dar al FUT o al FUR? Depende de una T o de una R. ¿De qué depende? Del año en que se efectuaron. En las sociedades de personas, va encima, ese año es distinto según el tipo de empresa. Como estamos en una sociedad de personas, te lo aclaro en ese contexto. Los retiros reinvertidos hasta el año 2014, anótelo, porque después va a quedar solo, sin soporte tan personalizado. Hasta el año 14 debieron sumarse al FUT y no fueron parte de este capital pagado que se deduce para estimar el RAI. Por el contrario, los retiros reinvertidos recibidos por una sociedad de personas los años 2015 y 16, en que se acabó el FUT, los recibidos del año 15 y 16 son los que debieron sumarse al FUR. Y esos que están en el FUR sí forman parte del capital pagado que se deduce y por lo tanto disminuye el RAI final. En las anónimas el tema partió mucho antes. El FUR en las anónimas no partió el 15 y 16, partió por allá por los años 90 y tantos. Así que hay mucha más certeza en una anónima que los retiros metidos estén efectivamente en un FUR y por lo tanto formando parte del capital pagado que se deduce y que disminuye el RAI. Es la sociedad persona que esto vino a ocurrir, el tema del FUR, solamente en los 2 últimos años de vida del extinto libro FUT, en que se creó el FUR en la sociedad de personas. En las anónimas ya existía, aunque fuera con otro nombre. Ahora, yendo más al fondo del tema, ¿y por qué los que están en el FUR
que también son retiros reinvertidos que no han pagado los impuestos finales porque están reinvertidos, ya que esa era la franquicia, postergar el global. ¿Por qué si también no han pagado global? ¿Por qué no están en el RAI? Porque los retiros reinvertidos que están en el FUR tributan por un camino alternativo distinto al retiro o reparto. Esas cantidades que están en el FUR no tributan por retiros. Tributan cuando el socio que hizo el retiro reinvertido enajena los derechos sociales o acciones que compró con el retiro reinvertido. Una alternativa. Segunda, cuando recibe una devolución de capital con cargo a ese capital que financió con retiro reinvertido. Tercero, en el término de giro. Y cuarto, cuando esa empresa que tiene FUR se cambia al régimen transparente. Se gatilla todo el global sobre el FUR. Entonces, como la atribución del FUR va por un camino paralelo, no puede estar simultáneamente formando parte del RAI. Y por eso es menor RAI a través de considerarlo mayor capital suscrito y pagado por los socios o accionistas. ¿Se fija? Que detrás de cada código hay algo más que comprender y que entender para poder decir con fundamento, esto está bien o está mal. Conclusión. Nuestro RAI asciende a 183.490.862. A eso llegué a través de los recuadros 14 y 13. ¿Hay una forma de comprobarlo? Si usted quiere, sí. Si tiene tiempo, se puede hacer. Comprobación del RAI. Usted toma el RAI de enero del 22, es decir, el saldo del año anterior, lo reajusta en un 13,3, le agrega la nueva renta imponible, le agrega el incentivo al ahorro y le agrega los dividendos de fuente chilena. Y le resta la primera categoría del año pasado, los gastos rechazados por intereses municipales y donación al club de golf, y le resta el crédito IP. Observe, RAI por este camino alternativo, 183.490.862. 183.490.862. Si usted quiere lo hace, si quiere no lo hace. Si le da una diferencia, se enfrasca entonces en otras horas para descubrir dónde está la diferencia. Registro de rentas empresariales. Remanente del año anterior, ya reajustado en un 13,3, RAI 17, TAN 111, REC 69, INR 167. En cuanto llega el cierre del año, se reversa el saldo de RAI proveniente del año anterior y se reemplaza por el nuevo recién determinado. Observe la columna RAI. Se hace una contrapartida, se anula lo que había y se instala en su lugar el flamante RAI recién determinado en el recuadro 13. 183.490.862. Esta es la gran diferencia con el sistema FUT. El FUT era una sumatoria de rentas imponibles año por año. Se tomaba el saldo, se actualizaba y se agregaba la nueva RLI. Se restaban los retiros, nuevo saldo, se actualizaba,
más 9 RLI, menos retiro, así por 33 años. Chao, se reemplazó por una determinación patrimonial. ¿Qué patrimonio tienes en diciembre? ¿Y qué capital tenías cuando te metiste a la empresa con una mano por delante y otra por detrás? Te lo acabo de explicar el RAI de la manera más simple y quizás vulgar. El RAI pretende ser una foto al patrimonio tributario que hoy tienes versus lo que tenías cuando hiciste tu declaración inicial. Eso es lo que busca. Después vienen algunas depuraciones, primero para actualizar el capital inicial por el IPC y segundo, sacarle lo que no es renta. Ya te expliqué el RAI de otra manera. Entonces, como ahora el RAI no es una sumatoria de renta imponible, sino que es una foto patrimonial a cada año la foto reemplaza la anterior. Pero solo la columna RAI. Las otras columnas sí son saldo, saldo más, saldo menos, saldo, saldo, saldo. El RAI es el que se reemplaza. Las otras son a la antigua. Tanto saldo tenía, tanto se reajusta, tanto llegó, tanto usaste, nuevo saldo. El RAI es el que se reemplaza. No el DAN, no el REX, no el INR, no los SAC. Nuevo RAI 183.490. Subtotal, ante imputación de retiros, tenemos ese RAI, un DAN que no se movió porque no se acogió la empresa a la acelerada, no llegaron rentas exentas, no llegaron ingresos no renta nuevos. Imputación en orden cronológico, el 20 de mayo el socio Alberto retiró 61 contra el RAI, el 13 de junio Vicente retiró 15 contra el RAI, porque no pueden usar ni el DAN, ni el REX, ni el INR, en tanto no se agota la columna RAI. ¿Cuál sería la única excepción? O hay dos. ¿Cuáles serían las únicas excepciones en que yo podría saltarme el RAI e imputar los retiros a una columna muy especial del REX, que no está presente en este ejercicio, pero que conceptualmente podría existir, que en la columna REX hubiera una subcolumna ISFUT? Es decir, la empresa se acogió en algunos de los años anteriores al impuesto sustitutivo sobre el FUT. Y si existe esa columna, el contribuyente es soberano para utilizarla en el orden que él quiera darle. Si quiere, antes del RAI. Si quiere, después del RAI. Si quiere, se la deja a sus nietos como herencia. Así de libre, tampoco es obligación usar el IFUT. Puede usarla, incluso puede usar unos meses del año ISFUT y otros meses RAI. Así de variable y de discrecional y de optativo ese uso del RAI. Y la otra columna, que tiene un orden prioritario, es cuando la empresa, que hoy día es 14A, estaba hasta el año 19 en el régimen de renta atribuida del ex 14A. Cuando se acabó el ex 14A, puede que esa empresa haya quedado con un saldo de RAP, de rentas atribuidas, que por el método atribuido ya pagaron impuesto global, pero que no haya sido objeto de retiro, no había plata para retirarla. Entonces, si hoy día hay una empresa que aparte de RAI, DAN y REX, en la columna REX, una subcolumna dice RAP, el es de imputación prioritaria. Ahí sí que yo no puedo decir, en vez de RAP, voy a empezar por el RAI. Debo empezar por el RAP. Ahora después hay un empate. ¿Qué ocurre si están las columnas RAP, que tiene prioridad en su imputación, y la columna ISFUT, que es discrecional cuando yo la imputo? Entonces, como en ese caso, una
tiene imputación prioritaria, el RAP. Y el ISFUT tiene imputación discrecional cuando yo lo decida, independiente de las normas generales de imputación. Quiere decir que en esa especie de empate yo puedo escoger libremente si empiezo por el ISFUT o por el RAP, o por el RAP o por el ISFUT, o incluso una mezcolanza durante el año. Unos meses RAP, otros ISFUT, después de nuevo RAP, no hay ninguna norma que me diga si hay RAP y ISFUT, primero el RAP. A todo, no sé, porque se topa con la otra norma que dice, y este ISFUT, usted decide cuándo. Entonces, hay una igualdad de prioridades a elección del contribuyente. Ya, muy sofisticado lo que dije. Ya. Es que esto es inagotable en casos, casuística y casuística, como usted se habrá dado cuenta. No hay una declaración de renta que usted tenga que fiscalizar un día lunes a las 9 de la mañana que se parezca a las 11 de la mañana, a las 12, ni a las 3 de la tarde. Primero, porque una es 14A, otra es de 3, otra es de 8, otra es presunta, otra es de 1, y otra, siendo del mismo régimen, tiene particularidades en esto del RAP y del ISFUT distintas al otro. Así que ni siquiera un torpedo único le sirve ni para dos contribuyentes, que aunque sean gemelos, tienen particularidades que los diferencian. Y eso que usted enfrenta es lo mismo que enfrenta el contribuyente a través de sus asesores y contadores. En ese plano estamos en el mismo escenario. Uno antes, otro después. Pero lo que tenemos que hacer y pensar y saber y cuestionar y diferenciar es lo mismo. Cada uno a un lado distinto del mostrador. Y ya verá cuando lleguemos mañana seguramente al régimen simplificado del D3. Y veremos qué tan simplificado es el D3. Sigamos adelante mejor. El registro de rentas profesionales continúa con las columnas SAC. Esta es continuación, solamente que no caben en una sola pantalla. Entonces, saldos acumulados de créditos a contar del año 17, créditos que se calculan con el factor 0,36983 y como es 14A, sujeto a restitución. Y luego, la posibilidad que existan sin devolución o con devolución y la potencialidad de que exista un crédito IP. Ya, veamos. Traíamos un remanente del año anterior negativo que actualizado en un 13,3 se transformó en 104,764. Ese es un dato que dimos en la primera hoja de este ejercicio. Enseguida, debo reconocer como mayor saldo de crédito el que generó mi propia renta imponible de primera categoría de este año. Pero observe, hay una parte de la primera categoría que al haberse cubierto con el crédito IP, genera crédito sin devolución en la columna respectiva. Se anotan 3.798.798. Y la diferencia, la que no quedó cubierta con el crédito IP, va al crédito columna con devolución. Ambas son sujetas a restitución, pero una, si sobra, no se devuelve, y la otra, si sobra, sí se devuelve. Y luego reconozco el crédito por impuestos extranjeros que sobró para el global.
¿Que sobró de qué? De tomar el crédito total, consumir 3.700.000 contra la primera y dejar guardado para los impuestos finales 1.263.025. Enseguida, debo reconocer el crédito que traía el dividendo percibido proveniente de una 14D3. El monto informado dice 222.222. Y la característica informada por la D3, que es su verdad, dice no sujeto a restitución. Pero como mi empresa es 14A, en ese caso se transforma a nivel de 14A en un crédito sujeto a restitución. Subtotales antes de imputaciones. Tengo crédito sin devolución por 3.7, con devolución 35 y crédito IP 1.263.025. Ese crédito IP, cuando hay retiros que deban utilizarlo, se va utilizando en base a una tasa 8%, hasta donde aguante el saldo. Si el 8% se pasa de 1.263.000, por supuesto, se detiene en el 1.263.000. Veamos lo que ocurrió aquí. Los retiros se imputan en orden cronológico. Se imputan al cierre del año, pero en orden cronológico. ¿Quién retiró primero? En mayo, Alberto. ¿Cuánto retiró? 61.804.800, de los cuales van a consumir crédito sin devolución 10.270.825. ¿Cómo llega usted a esa cifra? De la siguiente manera: sabiendo que usted debe usar los créditos en el mismo orden en que están esas columnas, usted toma ese crédito de 3.798.000 y lo divide por 0.369863. Y así descubre que a un retiro de 10.270.825 le corresponde matemáticamente un crédito sin devolución de 3.798.798. Y luego, el saldo de 51.533.975 le corresponde consumir el crédito con devolución y el crédito IP. Pero cuando un retiro va a consumir crédito de primera y crédito IP, observe la nota que hay al pie. Cuando un retiro genera crédito IP, el crédito de primera se calcula sobre el monto del retiro debidamente incrementado en el crédito IP. En nuestro ejemplo, serían los 51.533.975 más el 1.263.025, total 52.797, por 0,369863. Conclusión: el crédito de primera de esos 51.500.000 asciende a 19.527.657. Y luego, como el saldo de crédito IP no es suficiente para otorgar un 8% da como 4 millones y tanto, simplemente le doy a ese retiro el saldo disponible de IP, que es tan solo 1.263.025. Y así queda, observe, el retiro de Alberto cortado en dos montos con distinto tipo de crédito. Y luego, el 13 de junio, al mes siguiente, Vicente retira 15.264
Para él ya no hay crédito sin devolución, ni tampoco crédito IPE. Observe cómo, dependiendo la fecha del año, la naturaleza de los créditos son muy distintos de un socio para otro. Y como hay varias cositas que ahí explicar, si usted está un poquito cansado, lo vemos mañana a las 6 de la tarde con la mente más fresca, más relajada y descansada. Ha sido un placer compartir con usted estas primeras 3 horas y ahora que tenga un sueño reparador, que amanezca bien, con ánimo y diga, uy, miércoles, qué bueno, tengo clase a las 6 de la tarde. Con esa actitud, nos vemos mañana. Chao. Muchas gracias.